Cuando entramos en ese estado donde las ondas del cerebro caen a alfa, establece como un sopor, y en ese sopor se puede producir como un desdoblamiento. Fíjate, ahí está el fondo sensible de mi alma, y aquí está la periferia, la parte superficial de mi personaje. Estoy indicando desde la percepción, no es una idea, es un sentimiento, es una percepción. No es que me lo tenga que decir, no es que lo tenga que pensar, por favor, no es eso. Entonces, es acostumbrarte a entrar para captar el lenguaje del alma. Eso requiere un cierto hábito. La meditación te lleva a esto. Cuando la meditación es habitual, la meditación te lleva a esto, a captar el lenguaje del alma. El lenguaje del alma se expresa, se manifiesta, si tú se lo permites. Nosotros estamos educados para atender mucho al lenguaje del yo personal. ¿Sí? Estamos acostumbrados a atender mucho a la parte, vamos a decir, visible de nuestra luna psicológica, pero no captamos el fondo que está oculto, que está en nuestro interior. Evidentemente, si nosotros tenemos esta capacidad de conectarnos con el lenguaje del alma, lo primero que observamos es lo que verdaderamente el alma arrastra desde el punto de vista de carencias, de condiciones, del maltrato que yo le infrinjo a mi alma sin darme cuenta. Voy a subrayar, porque la mayor parte de los seres humanos maltratamos a nuestra alma sin darnos cuenta. ¿Sí? ¿Es así? La maltratamos. ¿Por qué? Porque queremos que el yo se salga con la suya. Escuchamos demasiado al yo. Yo necesito, yo quiero, yo hago, yo. Claro, la pobre alma, pues eso no le hace sentir bien. ¿Cuál es la diferencia más fuerte que se puede apreciar entre los dos lenguajes? Porque el alma habla diferente, ¿no? La diferencia más fuerte es la sensación. El alma se expresa cuando aprende a instalarte en la sensación. No hay lucha. En esa forma de hablar no hay lucha, ni hay... Claro, ¿no? Si tú te instalas en la sensación, eres más directo, más original quiero decir de origen, ¿no? Más inmediato. La sensación es mucho más inmediata que el intelecto. El centro sensorial, sensitivo, emocional, es mucho más directo, más rápido que el centro intelectual. Entonces tú te das cuenta cómo el yo personal utiliza el centro intelectual permanentemente. Y cuando quiere comprender las emociones, lo pasa por el filtro de la mente, del centro intelectual. Ahí está. Por lo tanto, no somos capaces, no estamos educados para instalarnos profundamente en la sensación. En un lenguaje, vamos a decir, directo. Cuando tú veas a un perrito pequeño, un cachorro, cuando veas a un niño pequeño y lo miras a los ojos, captas la inmediatez de esa mirada. Pues tu alma manifiesta esa inmediatez en tu interior. Pero claro, tienes que establecer lo que yo llamo el puente, o sea, llegar a ella, porque la tenemos como muy oculta, muy perdida, muy ignorada. Y para establecer el puente del alma, tenemos que entrar en un estado mental alfa o beta, alfa o gamma, si llegamos todavía más profundo. Pero bueno, alfa está bien. Alfa quiere decir ese sopor que te lleva al semisueño, a la meditación. Porque en beta, en el estado de vigilia normal y corriente en el que estamos habitualmente, se expresa mucho el personaje. Estamos muy habituados a hablar, a interpretar, a decir,
desde el yo personal. Esto no es que sea malo ni bueno, vamos a ver, son los dos lenguajes diferentes, pero aquí de lo que tratamos es de la importancia de darnos cuenta de cómo funcionan los dos y cómo podemos conciliarlos, atenderlos los dos para que los dos, vamos a decir, se hagan armónicos dentro de mí. No vaya el yo por un lado y el alma por otro lado. ¿Me estoy explicando? Se hagan armónicos dentro de mí. Y esto es fundamental. Por favor. A ver. Vale. Bueno, veamos. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Para llegar a esa armonía, buscar un equilibrio, ¿no? Digamos, o que se comprendan los... Absolutamente. Es que para que nosotros estemos bien, tenemos que escucharnos. O sea, si tú no te escuchas a ti mismo, difícilmente vas a estar bien y difícilmente vas a progresar en el camino. Escucharse significa atenderse y atenderse significa no pensar. A ver lo que acabo de decir. Escucharse significa atenderse y atenderse significa no pensar. En la medida en que tú estás pensando ya no te estás atendiendo. ¿Por qué? Porque el centro intelectual codifica en función del ordenador, de lo bueno y de lo malo, de lo que tú quieres o crees creer que es bueno para ti y te justificas. Por lo tanto, desde ahí puede ser que no sea auténtico, que no sea natural. ¿Muy bien? Desde ahí lo más seguro. Cuando nosotros hablamos de la sensación de problema, estamos hablando de tres aspectos fundamentales que a veces lo vivimos en la novela de la vida, porque la novela de nuestra vida también tiene un planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace, ¿no? Como las novelas, tiene un planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace. Todo problema, toda sensación de problema se mueve con estos esquemas de novela. Eso es la viñeta del cuento. Planteamiento, nudo y desenlace. El yo personal, cuando el yo personal tiene una sensación de problema, el planteamiento normalmente tiene mucho que ver con la queja, la sensación incómoda que me provoca ese problema, ¿verdad? Y a veces la represión emotiva que puede dañar al alma porque tú reprimes para no manifestar el problema abiertamente. Entonces la represión emotiva comprime al alma, la niega, porque el alma necesita expresión. Por lo tanto, todo problema necesita expresión. La expresión que aquí os proponemos, independientemente de que se lo pueda contar a un amigo o tal, pero no es la cuestión. Miren ustedes, no estamos planteando la posibilidad de que tú te desahogues con un amigo, no es esa la cosa. O con un psicólogo, no es esa la cosa. No. Aquí la cuestión es que tú aprendas a expresarte a ti mismo, contigo mismo, desde esa realidad alfa de tu mente, para que en el planteamiento del problema, lo primero, cuando yo estoy en alfa y estoy abierto a esta sensación de problema, yo me pregunto, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me está expresando este problema? Pero claro, la respuesta es para el alma, no es para el yo. A ver si voy bien, porque si tú atiendes al yo, ¿qué me está expresando este problema? Pues que tengo que tener más dinero, porque tengo que buscar un trabajo, porque... A ver, esos son juicios de valor y tal, que lo establece la mente ordinaria, pero a mí no me interesa que nos quedemos en eso. Por lo tanto, el planteamiento del problema, cuando yo estoy en el planteamiento del problema, me llega el problema. Me llega el problema, estoy en el planteamiento del problema, yo entro en ese alfa, en esa realidad psicológica interna y atiendo y escucho el problema. El problema es como si tuviera una idiosincrasia propia. Es como
como si fuera algo que está ahí para que yo aprenda, para que yo me está proponiendo algo el problema. Es como si fuera alguien, estoy hablando así por hablar, ¿no? Pero es como si fuera algo que me está proponiendo algo interesante. Y yo voy a ver este problema, ¿no? Pero no voy a verlo pensándolo, como acostumbramos a hacer normalmente, pensándolo, quejándonos y pensándolo, ¿no? Lo voy a atender desde adentro, desde el fondo anímico, planteamiento. Cuando yo me acostumbro a atenderme desde este fondo anímico, el nudo es como se dilata en sensación de angustia o de dolor el problema, ese es el nudo. Todo problema lo dilatas tú en la medida en que eres inconsciente. A ver, voy a subrayar esto, ¿parece bien? Todo problema lo dilatas tú en la medida en que eres consciente. Eso quiere decir que si somos conscientes, el problema no se dilata en el tiempo. Por lo tanto, el nudo no se genera interiormente como una angustia, como un dolor, como una ansiedad, como una sensación incómoda que yo estoy alimentando desde la sensación del problema. Si yo escucho el planteamiento y yo ya tengo una disposición para aprender de este problema, de esto que me pasa, escucho el planteamiento, yo voy a tener una respuesta profunda de mi alma respecto a ese planteamiento, por lo tanto veraz, porque no me voy a equivocar. Ahora hay que escuchar el alma, claro. Si no distingue, pues será el yo el que te interprete. Y cuando la respuesta es veraz, es interior y es veraz, cuando la respuesta está ahí, entonces tú ya tienes una capacidad, digamos, de operar, vamos a decir, gestionando y fluyendo sin que la sensación de problema se aumente y genere ese nudo visceral que de alguna manera me hace daño. Entonces, cuando soy consciente me doy cuenta, cesa la sensación de problema. Quiero decir, todo problema tiene su tiempo. Todo problema tiene su espacio y su realidad. Y está operando en mí para que yo aprenda de ello. Por lo tanto, lo asumo y lo integro. No reacciono contra ello. No genero dolor contra el dolor. Fluyo a favor de esa sensación de problema y la incorporo y la integro en mí. ¿Vas conmigo? La sensación de problema es como un grano que tienes tú y va contigo. Y tú no estás permanentemente mirándote al espejo, criticando al grano, regañando con el grano, protestando contra el grano, no, porque asumes el grano y alguien te dice, mira, Antonio, ¿tienes un grano? ¿Tengo un grano? Ah, pues sí, mira, tenía un grano, pues no pasa nada. Porque has asumido el grano, no estás pendiente del grano. La sensación de problema, un problema que te viene a la vida cuando aparece el problema, bueno, es como un grano que tienes que asumir. Entonces, en la medida en que asumes el grano, la sensación de problema se evapora, el nudo se evapora y aparece, por decir así, es que esto no sé qué le pasa, ¿verdad? Aparece, por decir así, el desenlace. Aparece, por decir así, el desenlace. O sea, el desenlace yo lo aliento en la medida en que disuelvo la sensación de problema desde la conciencia. Eso significa que la conciencia me ayuda a asumir y aceptar lo que hay como un entrenamiento específico y claro que mi alma determina. No mi yo, porque el yo reacciona, no quiere problemas. Claro lo que acá, el yo reacciona, no quiere problemas. Mucha gente dice, no, yo estoy aquí para que me sumen. Yo no quiero relacionarme con gente que a mí me quita.
Ah, yo estoy aquí para que me den, para que me sumen, para que me hagan feliz, para que... Por favor, qué ingrato. Qué persona más ingrata. Qué consciente, qué ingratitud. La vida no es así. El miedo. Claro, el miedo, la baja autoestima, que tú evidentemente no quieres sufrir. Es una persona muy básica. Es una persona muy básica. Además, son personas que se ponen en contra de la vida. La vida no es así. La vida no te da para que te den placer y gusto y alegría. Por favor, la vida no. La vida te da problemas y te relaciona con gente a veces que te mete el dedo donde más te duele. Y los pinches tiranos son los que más te ayudan a crecer. Por lo tanto, no los llames tóxicos, esa palabra tan ingrata. ¡Qué horror! Pues me parece muy lamentable. Hoy en día, qué tóxico, por favor, no juzgues. Entonces, en este fluido de la vida, con la vida, está tu aprendizaje, valóralo. Y a veces tienes que curtirte a la intemperie. No a casita, que cuando yo era a casita, en lo cómodo de mi zona de confort con mi amiguito, con la gente que me aporta, me llevo muy bien y con mi conversación, ahí sí estoy comodillo. Pero cuando salgo ya a la intemperie con el mundo, con la... ¡ay no! A casita que llueve. Esto es debilidad. Esto fomenta la baja autoestima. Esto genera pues, personas turbias y tibias que no tienen capacidad de curtirse con la vida. No, hay que afrontar. Y la sensación de problema se nos da para que tú la trabajes y comprendas qué te está proponiendo. Una situación, una persona, algo que venga a tu vida para aprender. Pero si nunca terminas de resolver el problema, llega un momento en que crea una huida como respuesta a todo problema. Porque si nunca terminas de resolver el problema... No, me refiero a ver, personas que repiten una y otra vez los mismos patrones en los mismos problemas, claro, sin llegar a resolverlos nunca, cerrándolos en falso, y llega un momento que ya no quiero más problemas, huyo. En absoluto, ya no quiero. Así es. Pero es que eso, ¿cómo se coge eso? Rompiendo el chip, estamos hablando de eso. Sí, pero si no quiere... Bueno, vamos a ver, el que quiera seguir consciente tiene que sufrir y tiene que vivir la sensación de problema con dolor y a veces para toda la vida. Él elige sufrir, no pasa nada. Vamos a ver, nosotros no. Yo no voy de Salvador. No. Eso sí, pero lo que ella dice es una opción que puede mucha gente. De entender, claro, no es salvar. Claro, pero es que aquí estamos... limita bastante a estas personas, ¿no? Porque, bueno, ya tienen que decir por aquí, yo no voy este camino, no. Nunca jamás, no por ahí nunca jamás. Ya he ido 20 veces. Pero eso un te limita. momentito, por favor. Miren, no juzguemos los hábitos inconscientes de la mayoría. Por cuanto que la mayoría de individuos y de personas están atrapadas y condicionadas, ¿verdad?, por el yo, que está educado para este tipo de reacciones, ¿vale? Bueno. Pero nosotros aquí estamos dando pistas y estamos dando herramientas para no entrar en el círculo vicioso que entra en general la mayoría de personas. Estoy explicando. El que no quiere aprender, vamos a ver, aquí estamos 4 alumnos. Este tipo de conferencias, ¿quién las vive? ¿Quién las siente? ¿Quién las valora? La gente. El mundo va por otro lado. Y entender lo que significa escuchar un problema y lo que significa lo que te propone la vida. Muchas personas no están educadas para escuchar a la vida. Me estoy explicando, no están preparadas para observar y atender lo que la vida te está proponiendo, ¿no? Reaccionan contra la vida. No quiero sopa. Y conviertan la vida en enemiga. Es lo habitual, pero nosotros ya deberíamos de ir aprendiendo a modificar estos hábitos, vamos a decir, insanos, que por educación pues tenemos como muy incorporados.
que ya lo ve como una necesidad, ¿no? Para que haya un equilibrio entre algo humano o resolver un problema ya para equilibrarte tú mismo. El testigo que vigila, el que verdaderamente nos ayuda a atender desde aquí, desde este centro de conciencia, donde se puede dar el desdoblamiento. Para que haya un desdoblamiento tienes que formular claramente la sensación. Por ejemplo, tengo una sensación incómoda con esta persona. Trago saliva y atiendo a la sensación. Estoy atendiendo a la sensación que me produce esta persona, pero cuando yo la atiendo, la sensación desde este fondo, me doy cuenta de lo arbitrario que se mueve el yo cuando se identifica negativamente con esa persona en cuestión, con el pinche tirano, con la persona que no acepta o no integra. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, si tú vas al fondo y escuchas y formulas claramente si tengo esta sensación, esta persona, si me provoca esta sensación, formulo, me provoca angustia, me provoca dispersión. Y yo ya, al estar en el fondo, me doy cuenta de cómo es el personaje el que se identifica de forma errónea, negativa, con la persona. ¿Por qué? ¿Quién me responde? Porque desde el fondo no hay identificación, somos todos lo mismo. Es una respuesta muy adecuada. Bien. Cuando tú ya no juzgas, porque desde el fondo no juzgas, asumes que esa persona es así, punto. Esa persona tiene su grano, tiene su peca, tiene su mancha, tiene su pasado, tiene su rollo, su dolor, su campo de dolor puede estar sembradísimo de dolor. ¿Quién eres tú para identificarte negativamente con la manifestación del dolor de esa persona? Fijaros que estoy diciendo con la manifestación del dolor de esa persona, porque hay personas que manifiestan su dolor permanentemente y lo hacen sin darse cuenta. Y a veces son ansiosas, a veces están malhumoradas, a veces no. Manifiestan su dolor, su campo de dolor está lleno. Claro, ¿qué hace el yo? Juzga y prejuzga en función de lo que no te gusta de esa persona. El yo funciona por dualidad. Semáforo rojo, no me gusta, te detesto, no te acepto. Pero desde el fondo anímico, eso ya no pasa. Si verdaderamente estableces el puente, conectas con tu alma, eso ya no pasa. Porque aparece, tú te das cuenta de eso. Te das cuenta de que la sensación de problema yo la puedo alimentar cuando sigo andando el tejido inadecuado de este rollo patatero. Entonces yo puedo tener una capacidad de control natural que lo presta la atención. Yo controlo. ¿Y qué controlo? Controlo mi reactividad. Controlo la reacción del yo. El yo siempre está disponible a reaccionar a la contra. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? El yo siempre está disponible al juicio. Siempre tiene el juicio de valor dispuesto. Pero claro, si yo, ¿verdad?, me doy cuenta de la tónica recurrente que establece mi yo, me doy cuenta de la tónica recurrente que establece mi yo. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo unos vecinos desagradables. Porque me han hecho esto, porque me han hecho lo otro, porque no me han gustado, porque no. Yo tengo unos vecinos desagradables.
Entonces yo me llevo a mi subconsciente una tónica recurrente frente a eso desagradable que me ha ocurrido con mi vecino. Pero mi yo dice, no, yo voy a aceptar, yo no me voy a identificar, yo voy a respetarlo y yo voy a vivir mi vida y tal. Pero no es cierto. Esto lo dice el yo desde lo que supuestamente quisiera. El alma no. El alma mantiene una tónica recurrente adversa frente a los vecinos. Prueba de ello que recurrentemente se manifiesta, ahí está la clave. Yo no me doy cuenta, porque es una tónica recurrente, no me doy cuenta, lo hago inconscientemente. Pero esta es la clave, darte cuenta cómo recurrentemente aparece siempre ciertos monotemas, bueno, cosas que se repiten. He puesto el ejemplo de los vecinos, he puesto el ejemplo de las parejas, he puesto, 50.000 millones de ejemplos. Si yo me doy cuenta de la tónica recurrente que establece mi yo en función a los dilemas de la vida, me doy cuenta de que estoy pillado ahí. Me doy cuenta de que no he sanado realmente una relación o una situación. Primero hay que darse cuenta. Para sanar primero tienes que darte cuenta. Una vez que yo me doy cuenta, ya me puedo instalar en ese proceso de la sanación. Y es desde dentro, es desde el fondo sana. El fondo sana cuando ya no tiene en cuenta, cuando ya el engrama mental no ha codificado como desagradable el hecho. Entonces se disuelve el engrama. Tú puedes disolver el engrama desde la conciencia. Pasa que la mayor parte de las personas quieren aceptar, quieren sanar, pero lo mueven esa aceptación, esa sanación de forma superficial, no desde el fondo. Y esto hay muchas terapias, grupos de terapia y tal, que se mueven de forma superficial, no desde el fondo, porque no son terapias que van hacia el fondo del alma. Tienes que aceptar, tienes que integrar, tienes que perdonar, el perdón, el típico perdón, el pecado, la culpa, el perdón. Todo como mantras superficiales del yo, para el yo. Cuando tú te lo crees, y lo estableces el mantra superficial. Pero ¿y el alma verdaderamente ha asumido, ha aceptado, ha integrado? No, se manifiesta la tónica recurrente encadenante, ¿verdad? Que establece una pugna con la vida, pero una pugna también conmigo mismo. Muchas personas que no se aceptan a sí mismos tal y como son, que luchan consigo mismos, ¿no? Y se rechazan su modo de ser. Este rechazar nuestro modo de ser o rechazarnos a nosotros mismos lo podemos descubrir cuando ante un espejo me miro desnudo durante, por ejemplo, 20 minutos o media hora, sin pensar y sin decir nada. Simplemente me miro. Entonces observo en atención consciente si hay algo realmente de mí mismo que no acepto, que no quiero, que no me gusta. Cuando tú alimentas un rechazo concreto de ti mismo, es fácil que estés a la defensiva frente a personas que no te van a aceptar, te van a rechazar o no te van a querer. Sí, la baja autoestima establece esto. ¿Estoy explicando o no? Es sutil lo que estoy diciendo. A ver si me estoy explicando, porque es sutil lo que estoy diciendo. Por eso muchas personas atrapadas en la baja autoestima, están a la defensiva. Ese proceso de estar a la defensiva del yo personal, yo diría, hoy voy a decir una cosa muy fuerte, ¿no? Yo diría que es la antesala de la esquizofrenia. ¿Eso lo has dicho por mí? Me estás mirando con malos ojos.
no me gusta. Eso es la antesala de la esquizofrenia. Se encienden los ojos, estoy muy a la defensiva, estoy muy vigilante a lo que me dice, a lo que me hace, porque no puedo aceptar que me mire de mala manera. A ver, uy, ¿me está mirando de mala manera? Lo estoy exagerando, ¿verdad? Hay mucha gente que funciona así. No estoy hablando de esquizofrenia, estoy hablando de la antesala de la esquizofrenia. En definitiva es patológico, pero como es natural, como es normal, quiere decir, como todo el mundo lo hace, parece ser que eso es. Y estoy a la defensiva. Si alguien me importa más, por circunstancias, alguien me importa un poquito más que alguien que otro alguien es más defensión o más indefensión. Porque basta que alguien me importe como para estar más vigilante, por si a esa persona la defraudo, no me acepta, no me quiere, o vete tú a saber qué. ¿Me estoy explicando? Estoy más a la expectativa del otro. Entonces tengo que servir. Tengo que servir. ¿Qué tengo que servir? Tengo que servir un buen rollo para que él me aplauda, me quiera y me tenga en cuenta. Lo hago inconscientemente, no me doy cuenta, pero a veces es recurrente. Es decir, lo manifiesto recurrentemente. ¿Qué hay detrás de eso? Bajo autoestima. ¿Me puedo explicar? ¿Me estoy explicando? Tú no eres por ti mismo, tú eres en función de lo que el otro te da, te aporta, te quiere, cómo te lleva. Evidentemente. Si ese otro te defrauda o se comporta de una manera que tú no esperabas, ¡fum! Se enciende la llama del infierno. Me parece una reacción inconsciente que la mueve el amor propio, claro. ¡Fum! Y además lo hablo. No me esperaba esto de Menganito, ¿sabes? No esperaba esto de Menganito. Por lo que yo espero que me quiero a Menganito y tal, fíjate lo que me ha hecho Menganito, no lo esperaba y tal, que cual, fíjate tú, y hay que ver, y es que es increíble lo que me ha hecho, pues yo ya, pues no sé qué. ¡Pum! Ya enciendo la llama del infierno. Todo esto lo promueve el yo carente, el yo inconsciente, que funciona desde la reactividad y genera permanentemente dolor y no nos damos cuenta. Porque el fundamento del yo inconsciente es la reacción a la contra. Nosotros habitualmente no asumimos la vida como es y entramos fácilmente en la dimensión del problema. De tal manera, ¿verdad?, que lo alimentamos sin darnos cuenta. Hace calor. ¿Qué hago? ¡Qué calor! ¡Qué calor hace! ¡Qué calor! Yo no me di cuenta. Pero yo estoy alentando con mi expresión la sensación de problema. ¿Sí? Yo no estoy educado para integrar el calor. No, yo no estoy educado para integrar el calor. No, cuando hace un poco de calor, yo reacciono, protesto y digo, ¿qué calor hace? ¡Buf! Bochorno. Y yo alimento la sensación de problema. ¿Sí? Claro, si yo estoy educado con estos parámetros reactivos, basta que la vida me proponga algo diferente a lo que yo espero, como para que yo me sienta indefenso, ¿no? Viene un coronavirus, ¡bum! Viene una enfermedad, ¡bum! Viene el calor, ¡bum! Viene la nieve, ¡bum! O sea, yo estoy indefenso a lo que venga. Yo no estoy preparado para asumir la vida, para integrar la vida, para fluir con la vida. La vida no siempre tiene una temperatura ideal para que tú estés súper bien en lo que te gusta. No, la vida te curte y a veces te da mucho calor y a veces te da mucho frío y a veces te da por aquí y a veces te da por acá, pero tú te quejas y no te das cuenta y vas, ¡qué calor! ¡Y qué calor! ¡Y qué calor! ¡Y qué calor! No.
siente el calor, hazte amigo del calor, integra el calor, no lo pienses. Es que este político, es que los políticos, integra a los políticos, no los pienses. Qué fuerte. Integra lo que hay, no lo pienses, intégralo. Pero es que no hay pero, es que no hay pero. Es que los peros los pone tu personaje, el personaje que está educado para reaccionar a la contra, o sea, para generar dolor frente a la reactividad del Dios. Esto lo percibimos, pues no sé, nos vamos a tomar una cerveza a algún bar o cualquier cosa, ¿y de qué hablamos? Todo es eso, todo es reacción, reactividad, dolor, no nos damos cuenta, pero alimentamos mucho nuestro campo de dolor, de forma inconsciente, repetitiva. Pues claro, atender lo que la vida nos propone, a mí me parece que es fundamental, para fluir a favor de ello. Para fluir a favor de ello. Porque siempre de los dilemas, pues hay un horizonte que te está esperando. Cada dilema es una proposición de la vida, ¿verdad? Que va a despejar el horizonte. Los dilemas no son eternos. A lo que estás hablando, claro, podemos retroceder a un problema que hayamos tenido antiguamente, claro, lo vemos como... O sea, algo que nos ha restado, ¿no? Sí. Vida y no hemos pasado más. Sí, la cuestión es saber si todavía permanece ahí o verdaderamente lo he trascendido anímicamente, desde el alma. Porque hay muchos problemas que hemos vivido anteriormente, cuestiones del pasado, que nos creemos que eso lo hemos superado ya y que eso lo hemos perdonado y que eso está ya, se lo ha devorado el tiempo. Y tú desde ahí, cuando haces esta introspección de la que estamos hablando y escuchas el problema o la sensación de problema de ese pasado, si eres honesto contigo mismo y entras en ese estado de hondura, en esa hondura, puedes darte cuenta que todavía hay pellizcos ahí en tu subconsciente que no has superado. Son pellizcos que tienen mucho que ver con tu amor propio. Oh, sí, empuja el amor propio. Alucinante. El amor propio es nefasto. Sí, porque es como una energía, ¿verdad? Amor propio, orgullo, soberbia, son las tres patas del mismo banco. Es como una energía que te hiere. Pero claro, te tienes que dar cuenta. Y te tienes que dar cuenta, yo diría, de lo intrascendente del hecho, ¿no? O sea, los hechos son intrascendentes. Somos nosotros los que le damos peso y trascendencia a las cosas. ¿Qué es verdaderamente trascendente? Lo verdaderamente trascendente es la luz de tu alma. Eso sí es trascendente, porque trasciende. Porque alcanza visos de eternidad. Por lo tanto, si tú alimentas la luz de tu alma, eso sí es trascendente. Lo demás es aparente. Lo demás se formula dentro del marco de la anécdota y cosas que pasan, pero todo se lo lleva el tiempo. Tú en el momento lo puedes vivir con mucho dolor, con mucha reactividad, con mucho daño, pero eso lo va a devorar el tiempo. ¿Dónde está la sensación de problema que tú tuviste cuando te defraudó tu primera novia, aquella que tuviste y te dejó por otro y no sé qué? ¿Dónde está eso? Eso ya no está, ¿no? Pero tú lo viviste aquello, pues imagínate tú cómo viviste aquello. Pues, una tragedia que estuviste a punto de suicidarte, ¿no? Curioso, cuando Goethe escribe la novela del Werther, que es una novela romántica,
Una cantidad de adolescentes en la Alemania de entonces se suicidaron leyendo esa novela. Imagínate, por amor. Porque era una novela romántica, ¿no? Una novela de wow. Y en aquella época, que era la época del romanticismo, wow. Y muchos adolescentes se suicidaron al leer esa novela, el Walter de Goethe. ¿Cómo interpretaban el amor? Claro, por eso. Pero es que nosotros, eso es un ejemplo extremo. Estoy poniendo un ejemplo extremo que se me ha venido a la mente. No, pero hay muchos casos, ¿no? Claro, pero a mí lo que me interesa no es que te suicides, no es eso. A mí lo que me interesa es cómo te quedas atrapado y enganchado frente al dolor. Esto es lo que a mí me interesa. Cómo te quedas atrapado y enganchado en el dolor. O sea, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. El alma se queda ahí atrapada. Y eso genera frustración. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Ay, muy bien. Eso que tiene más contacto. Es que no, es que está puesto, si lleva un rato que no se utiliza, se queda como invernando. Con el calor que hace. Bueno, ya está. Bueno, vamos a funcionar. Por lo tanto, yo creo que hay algo muy interesante. Todo lo que rechazas, todo lo que va en contra de algo, genera de alguna manera pues tensión y dolor. Y el alma acusa ese rechazo. Vamos a definirlo, o sea, vamos a concluir con esto. Si te rechazas a ti mismo, porque no te gusta a ti mismo, porque tal, ya el alma acusa ese rechazo. Si rechazas a tu pareja, a tu hijo porque te ha dicho, al jefe, me da igual. Todo lo que es rechazo, todo lo que es hostilidad frente a la vida, resistencia, todo eso genera dolor. Y eso nos lleva a una falta de libertad y a una falta de expresión, porque en definitiva no expresamos abiertamente lo que me pasa. Vivimos una cultura sociológica de mentiras, de trampas, de personajes al cual protegemos y no nos damos la oportunidad de ser honestos y claros con lo que me pasa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pero qué te pasa? ¿No estás bien? Mira el rostro que tienes, mira cómo... Yo estoy bien. No me digas que estás bien. A ti te pasa algo, ¿verdad? Yo lo veo que estoy bien. Esta es la cultura que vivimos, ¿no? Entonces nos cuesta expresar realmente las emociones, expresar lo que nos pasa. Y la expresión me parece que es importante, ¿no? Cuando manifiesta honestamente una sensación que está ahí. Pero cuando manifiesta abiertamente una sensación que está ahí, no lo manifiestes desde la reactividad del ego o del yo atrapado y encorajinado. No, manifiéstalo desde la humildad y desde la sensación, vamos a decir, natural de que esto está aquí como una mancha, como una peca, como un grano. Esto es lo que hay. Este es mi dolor. Y ni lo protejo ni lo justifico. Esto es lo que hay. Este es mi dolor. Y no lo protejo ni lo justifico. Fijaros que normalmente en una conversación, cuando yo expreso mi dolor, lo justifico y lo protejo. ¿Me estás entendiendo? O sea, porque no quiero hacerme responsable de mi dolor. No quiero sentirme culpable de mi dolor. Le echamos la culpa siempre. Gracias, eso es. Echamos la culpa a los demás. Echamos la culpa afuera. Yo sufro porque tú no me has tratado bien. Yo sufro porque esto me ha pasado en la vida, ¿no? No me hago responsable de mi dolor. No, el dolor que tú sientes es porque tú lo has elegido. Nunca depende de fuera. Nunca.
Jamás. Eso te lo dicta la conciencia. El inconsciente, evidentemente, no. El inconsciente echa balones fuera, juzga, protesta y culpa al otro, y tú me has hecho, y tú pam, pam. El inconsciente funciona así. Bueno, el miedo interior condiciona la naturalidad. Esto me parece que es interesante, porque muchas veces funcionamos por miedo. Miedo a que nos defrauden, miedo a que nos juzguen, miedo a que no nos tengan en cuenta, miedo a meter la pata. Hay alumnos, ¿verdad?, que tienen una duda y tal, y por miedo a meter la pata no lo preguntan. Esto me ha pasado mucho en las conferencias, ¿no? No son naturales, por miedo a meter la pata, vaya que crean los demás que yo soy tonto y que no estoy entendiendo. Por lo tanto, el miedo interior condiciona la naturalidad, ¿sí? ¿Qué es el miedo interior? Es que es muy interesante esto del miedo interior. Miedo a defraudar, miedo a la autenticidad, miedo a que el niño se exprese abiertamente, miedo a jugar. El miedo interior. ¿Cómo funciona el miedo interior? Yo diría que la mayor parte de las personas, ¿verdad?, alimentan este miedo interior porque no son por ellas mismas. ¿Pero qué diferencia hay entre el interior y otro miedo? Porque yo el miedo lo considero siempre, no sé, una sensación. No, porque mira, si viene alguien y te agrede, por ejemplo, es un miedo que se manifiesta externamente muy fácil, ¿no? Porque te está insultando, te está agrediendo y tú a lo mejor te defiendes por miedo, y es un miedo, vamos a decirlo, externo, ¿no? Es un miedo que se manifiesta, que es el miedo que de alguna manera la mayor parte de la gente comprende, es el miedo a tantas cosas, ¿no? El miedo a conducir, que me pase algo, el miedo a tantas... Bueno, los miedos externos ya sabemos cómo funcionan, que es lo que la mayor parte de la gente ve, los miedos externos. Miedo a que me quede sin gasolina, miedo a que se me rompa el coche, miedo externo. Esos son miedos externos. No, estoy hablando del miedo interior que sufre el personaje en relación a la propia sensación, conmigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces tengo miedo a defraudar y miedo a que me defrauden. Fijaros qué interesante, porque desde el punto de vista de las relaciones de pareja, el miedo interior se manifiesta sobre todo en los primeros tratos, en los primeros conocimientos, ¿no? Es muy interesante el miedo interior, miedo a defraudar a una persona que me suscita un interés, tengo miedo a defraudarla, ¿verdad? O miedo a que me defraude, ¿no? Miedo a que me haga daño, me defraude. Ese es el miedo interior. Y tú estás relacionándote con una persona que recién conoces y no eres natural. No eres tú, no juegas. Yo lo diré antes, yo me acuerdo dos niños, uno francés y otro español. El francés no sabía nada de español, el español no sabía nada de francés. Y me acuerdo en la playa, los dos niños, tendrían unos 10 años. Bueno, a los 5 minutos ya estaban jugando juntos, ya estaban comunicándose, ya se entendían perfectamente. Y yo decía, Dios mío, y no, hablan el mismo lenguaje. No. Y los niños se entienden, porque no tienen miedo interior. Los niños no tienen miedo interior. Al ser más naturales y no tienen miedo interior, son más aventureros, se atreven, son más directos, más naturales, juegan, fluyen. Los adultos no, los adultos estamos muy condicionados, ¿verdad?, por los llamados miedos internos, ¿no? Ay, Dios. Por lo tanto, eso implica una conquista de la fortaleza y la propia seguridad cuando venzo mis miedos internos. Cuando venzo mis miedos internos, conquisto la fortaleza y la seguridad en mí mismo.
el miedo no me agarrota. Hay muchas personas que van a ir a un viaje y fíjate cómo en un viaje, en un simple viaje, ahí al ladito, cómo se manifiesta el miedo interior, en un simple viaje. Y la mayor parte del miedo interior lo mueve la presunción. Vaya a ser que me pase algo, vaya a ser que me venga algo, vaya a ser que... Presunción. Presumimos que las cosas vayan mal cuando no tienen por qué ir mal. O sea, el miedo ya te lleva a una indefensión y a un estado de vigilancia que te impide ser natural. Por lo tanto, la digestión vital, ¿verdad?, es fundamental ante la vida. Tú digieres la vida si la asumes. Ahora bien, si protestas, si no aceptas, si generas esa resistencia, pues te opones con una cierta crispación. Y la crispación es una oposición frente a la vida. ¿Qué te crispa? Pregunto, para que os respondáis durante la semana, ¿qué es lo que te crispa de la vida? ¿Qué es lo que te irrita? ¿Qué es aquello que no aceptas? ¿Frente a qué te opones? ¿Frente a qué te opones? La conciencia asume lo desagradable. ¿Por qué? ¿Quién me responde? Porque no hay dualidad, no hay ni agradable ni desagradable, simplemente hay un hecho. No. Puede haber algo desagradable. Hay aceptación. Puede haber algo desagradable. Yo me estoy tomando ajenjo, y el ajenjo es desagradable, el sabor del ajenjo. ¿Entiendes? Eso es desagradable, no es agradable, no me agrada. De tal manera que no acostumbro a tomar ajenjo. Pero cuando tú lo analizas desde la conciencia, lo vives de la conciencia, eso ya no deja de ser desagradable, simplemente es... Lo asume, ¿entiendes? La conciencia asume lo desagradable. No es que lo niegue como tal, no, lo asume. O sea, hay muchas cosas desagradables en la vida, o sea que no son agradables. Vamos a ver, la vida todo no es agradable, hay cosas desagradables. Ahora, la conciencia asume eso que es desagradable. Y bueno, pues tiene que estar. Y aparece esto desagradable en mi vida porque tiene que estar. Las pruebas iniciáticas del Antiguo Egipto, sobre todo los 4 elementos, eran pruebas para asumir lo desagradable, para enfrentarte a lo desagradable. Y evidentemente, cuando tu conciencia tiene más capacidad de afrontar lo desagradable, te haces más fuerte. Cuando tú evitas lo desagradable y no lo asumes, pero vamos a ver, todos evitamos lo desagradable, no quiere decir que venga, ¿no? Pero quiere decir, hay cosas desagradables que te vienen a tu vida y tienes que asumirlas sí o sí, ¿no? No somos masoquistas, obviamente no somos masoquistas, pero sí es cierto que hay cosas que tienes que vivir y son desagradables, ¿no? La pregunta es, ¿qué capacidad tengo yo para asumir esto que es desagradable? ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo me hago amigo de lo desagradable? La enfermedad, la vejez, la muerte, son las 3 lacras de la humanidad. Si nosotros de alguna manera nos trabajamos en esto de que estoy diciendo, tú ante la enfermedad, ante la vejez y ante la muerte, lo vas a vivir con respuestas adecuadas y conscientes. Pero allá no hay otra que la aceptación. La aceptación, la integración, claro que sí. Por eso digo asumir es aceptar, integrar, sí. Claro, obviamente. Pero claro, cuando una parte de ti reacciona a la contra, sufres. El problema ante la muerte es la equívoca educación que tenemos frente a ella, porque claro, si tú no entiendes lo que es la muerte, ante lo desconocido sufres.
porque reacciona frente a aquello que no conoce y no comprende. Lo mismo pasa frente a la enfermedad. Cuando te viene una enfermedad, ¿qué hacemos normalmente? Pues evidentemente lo hacemos desagradable, reaccionamos a la contra, nos protestamos, nos quejamos, ¿no? Entonces no afronta. La vejez, viene una cana, viene la vejez, claro, pues la vejez. Pues llega un momento y digo, pues macho, es verdad, ya tengo aquí cosas raras. Pues todo lo que hay, ¿no? Pero llega un momento que asume, integra, bueno, esto es lo que hay, hay lo que hay. Hazte amigo de lo que hay. Fluye a favor de lo que hay, porque lo tienes que vivir, sí. Lo has de vivir. Ahora, la cuestión es cómo lo vives. Es interesante ir a un hospital. Es un hospital. Y visitar a los enfermos en el hospital. Y a veces que un enfermo vive su problema, el otro 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 vive... Hay mucha diferencia de uno a otro. Ahí es donde voy. Entonces te das cuenta de que hay personas que tienen una mayor capacidad de asumir la enfermedad. Y a veces, ¿verdad?, en su vida cotidiana pasaban por personas débiles y tal, y cuando viene la enfermedad te das cuenta de que tienen más capacidad de afrontar. Y a la viceversa, personas que no sé qué, que eran muy fuertes y tal, luego viene la enfermedad y se hunden por la muerte. ¿De qué depende? Pues depende de tu trabajo interior. Eso se expresa muy bien en el diario de Ana Frank. ¿Habéis leído el libro? ¿Habéis visto la película? En el diario de Ana Frank se expresa muy bien. El hombre fuerte y tal es el que no soportaba el hambre. Las chicas y las mujeres que eran más debilonas tenían más capacidad de arrostrar la situación. O sea, en el diario de Ana Frank se expresa. Y es verdad, ¿eh? Por lo tanto, la fortaleza no es tanto exterior, es interior. Y depende cómo estés por dentro, pues así afrontarás la vida afuera. Y bien. Cuando no comprendo, me defiendo. Cuando no comprendo, me defiendo por miedo o bien por soberbia. Esto me parece interesante. Porque cuando no comprendo algo de la existencia de la vida o de lo que me está pasando, el miedo me lleva a replegarme y a defenderme. No me abro a la situación. Pero también la soberbia es un mecanismo que lleva a la persona a reaccionar frente a la incomprensión de la vida. Una cuestión es yang y otra cuestión es yin. Una cuestión es foática, la soberbia, orgullo, soberbia. Hay personas con mucho orgullo y cuando no comprenden algo reaccionan con orgullo y soberbia. Se le encienden los ojos, pero el yin, o sea, la parte, digamos, del miedo visceral, pues, ¿qué hacen? Se protegen, se refugian, se meten en la cueva, Esto me parece que es importante calibrar en nosotros, nuestros rasgos psicológicos. Por ejemplo, yo ahora os veo y yo sé quién entiende más la soberbia y quién entiende más al miedo, ¿no? Fácil de entender, ¿no? Cuando ya captas a las personas, ya ves más o menos por dónde vamos, por dónde van los tiros. Pero esto, lo importante es darnos cuenta por nosotros mismos, ¿verdad? Y cómo podemos establecer estas derivadas frente a situaciones de incomprensión en la vida. No comprendo esto. No comprendo por qué esta persona me ha abandonado, una pareja. No comprendo por qué no me quiere. No comprendo por qué... No comprendo. Aparece o bien el amor propio, orgullo, la soberbia, o bien la indefensión, el miedo, o bien la sensación incómoda. Esa melancolía que te puede llevar a la autocompasión.
Y la autocompasión es una trampa tremenda de la debilidad personal. Pobre de mí, ¿no? Y además lo hablas. Y además lo cuentas. Pobre de mí, además lo hablas y lo cuentas. Y lo alimentas. Pobre de mí, pobre de mí. Todas estas cosas me parece que son importantes darte cuenta cómo funciona el ego. Lo que sucede es que los adultos pues, vivimos un permanente absurdo, porque nuestra educación como adultos es una educación de absurdos, de contrasentidos y de trampas psicológicas. Hemos perdido la naturalidad del niño, hemos perdido, bueno, la inocencia original es obvio que es natural que se pierda, ¿no? Pero hemos perdido la espontaneidad, hemos perdido el fluido del juego, de lo inmediato, de ser espontáneo, de ser natural. Y considero que recuperarlo en cierta medida es importante, pero para recuperarlo yo creo que tienes que atenderte, tienes que escucharte, porque esto no se recupera, tengo que ser más mío, tengo que ser más natural. Por ahí no van los tiros. Es una reflexión meramente mental. Esto se recupera escuchando a tu alma, atendiéndote en el fondo. Y desde ahí, como te das cuenta, como el alma sí necesita o requiere este tipo de fluido y de naturalidad. ¿Alguna pregunta?